Estamos estudiando acerca de los inicios del cristianismo hace unos 2000 años aproximadamente. Y más efectivamente estamos hablando de la historia del cristianismo en el libro de Hechos de los Apóstoles y el desempeño del apóstol Pablo como el llamado apóstol de los gentiles. En el estudio anterior hablábamos de cómo fue ese encuentro que tuvo el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco para poder seguir persiguiendo cristianos. Hoy vamos a estudiar de cómo ese encuentro con Jesús tuvo consecuencias que cambiarían la vida del apóstol Pablo. El libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, versículo 15 nos dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, gracias te damos, porque de nuevo nos permite, Señor, estudiar tu palabra. Gracias por todos nuestros hermanos y hermanas que están viendo este video a través de nuestro canal en YouTube. Gracias, Señor, porque muchas personas a través de este mensaje entenderán qué cosa es ser cristiano y el precio que debemos pagar como tal. Señor, te pedimos en este momento el perdón de nuestros pecados, que nos ayudes por la fe en Cristo, de poder poner nuestra vida en sus manos y vivir con la bendita esperanza de vivir eternamente con Cristo Jesús. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos y ponemos el mensaje de tu palabra en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La situación no terminó allí únicamente cuando la luz del cielo lo rodeó al apóstol Pablo, sino que inmediatamente le dice el pasaje: ve, levántate, entra en la ciudad, porque allí se te indicará qué es lo que hay que hacer. Y nos dice el capítulo 9, de Hechos, que había en Damasco un hombre, un discípulo de Jesús, que se llamaba Ananías, a quien el Señor le dijo en visión que fuera, miren cómo dice, capítulo 9, versículo número 10 de Hechos de los Apóstoles, dice: había entonces un discípulo llamado Ananías en Damasco, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Recta. Busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Entonces Ananías le dijo: Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los males que ha causado a los santos de Jerusalén. Y aún así tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender gente a todos los que invocan tu nombre aquí en esta región. El Señor le dijo: ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, y poniendo las manos sobre él le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante se le cayeron los ojos de los ojos como escamas, y al punto recobró la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y después de comer, recobró las fuerzas. Y Saulo pasó algunos días con los discípulos de Damasco. Miren qué tremenda historia la que nos dice este pasaje. Primero que todo le dice el Señor cuando estaba allí en el ¿cómo se llama?
en la arena, en la tierra, cuando había sido humillado por la luz que lo rodeó, le dice, Señor, ¿pero qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate, levántate y entra en la ciudad. Ahora fíjense qué interesante. En la vida del apóstol Pablo, tan pronto al inicio, en su conversión, hay dos levántates. El primer levántate es levántate, ya se había humillado, ya estaba en el suelo, se había dado cuenta lo malo que estaba haciendo y ahora le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dice, levántate y entra en la ciudad. Ahora, lo interesante es que cuando entró en la ciudad, comenzó a orar, acongojado de espíritu, diciendo, Señor, no puedo creer, he estado todo este tiempo engañado, creyendo que lo que estaba haciendo era lo correcto. Pero Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Y entonces, mientras él estaba orando a Dios, Ananías estaba recibiendo una visión de lo que se le estaba mostrando a Saulo, porque hasta ese momento Saulo entra en la ciudad y se queda 3 días en la ciudad. Y en esa ciudad se queda 3 días ayunando y orando hasta que Dios respondiera. Y en visión, él ve que un hombre llamado Ananías va a orar por él. Y entonces Jesús le dice en visión también a Ananías, Ananías, levántate, ve a la casa, a la calle de la Recta, a la casa de Judas, y allí hay un hombre que se llama, de Tarso, que se llama Saulo. Él está orando, y él ve que va un hombre llamado Ananías a orar por él. Y Ananías se levantó. Quiso medio discutir con el Señor. Miren qué cosa, cuando nosotros nos ponemos a discutir al Señor, perdemos tiempo. Porque el Señor nos está diciendo por una razón las cosas. Y Ananías se levantó y fue a la casa de Judas. Y allí estaba Saulo de Tarso. Y le dice, hermano Saulo, el hombre que se te apareció, Jesús, el que se te apareció, también se me apareció a mí y me ha dicho que venga a orar por ti. Ahora le dice, para que recobres la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. 2 cosas. El apóstol Pablo, ahora todavía Saulo, tenía que hacer una cosa: despojarse de las escamas, despojarse de todo pecado, despojarse de todo lo malo, para poder ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo mismo que sucede con nosotros. Para que nosotros seamos hoy llenos del Espíritu Santo, necesitamos despojarnos de nuestros pecados. Necesitamos orar. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos estar dispuestos a poder pagar el precio con tal de poder ser perdonados por Jesús. Y el apóstol Pablo allí, todavía Saulo, dice que oraron por él, Ananías oró por él, y al orar se le cayeron de los ojos como escamas. Y entonces sucede que se levantó de nuevo, y se levantó para ser bautizado. Se levantó para ser bautizado. Aquel hombre inicuo, aquel hombre perseguidor, aquel hombre malvado, ahora había tenido un encuentro con Jesús y debía dar testimonio de ese encuentro con Jesús. ¿Y cuál fue su testimonio? Haberle entregado a Jesús su vida por medio del bautismo. Qué interesante. Esto fue básicamente unos 3 años después de la muerte de Cristo. Estamos hablando del año 36 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo se encuentra con Jesús cuando él va camino a Damasco a seguir persiguiendo cristianos. En ese año 36, y la mayoría de los eruditos coinciden de que ese es el año del encuentro de Pablo con Jesús. Ese es el año de la renuncia y del arrepentimiento de Pablo de todas las cosas y entregarse a Jesús. Y a partir de ese momento, la vida a Pablo le cambió completamente. El Señor había escogido al apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles.
el que llevaría por toda Asia, el que llevaría por todo el mundo casi la verdad del Evangelio. Así que en ese momento, dice el texto, que el Espíritu Santo llenó la vida de Pablo cuando fue bautizado por Ananías en la ciudad de Damasco. Pero no solamente eso, Pablo se quedó allí en Damasco. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El propósito de Dios no solamente es quitar nuestro pecado. El propósito de Dios es llenarnos del Espíritu Santo. El propósito de Dios no es solamente que te quede, sí, el Señor me perdonó, qué bueno, gracias Dios, me has perdonado. No, el Señor te quiere llenar del Espíritu, te quiere fortalecer con su Espíritu para que te conviertas en un discípulo, en un predicador, en un misionero, en alguien que transporte y transfiera a cientos de personas el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Es interesante que el primer lugar donde inicia el ministerio del apóstol Pablo no es Jerusalén, ni siquiera es su ciudad natal Tarso, sino que el lugar donde él comienza la predicación es el lugar donde él iba a perseguir cristianos. Hermanos, los planes de Dios pueden cambiar en un momento. A veces los planes y los proyectos que tenemos no nos salen como nosotros queremos, precisamente porque es como nosotros queremos. Y no le hemos preguntado a Dios si esa es su voluntad. Y el apóstol Pablo iba, todavía cuando era Saulo, iba para perseguir cristianos. Y al perseguir cristianos se dio cuenta, al encontrarse con Jesús, que ese era su plan, pero no el plan de Jesús. Y al encontrarse con Jesús descubrió que había un plan diferente, un plan alterno. Dios quería convertirlo en un diseminador, en un predicador, en alguien que expandiera su mensaje por todo el mundo. ¡Qué interesante! Así que entonces comienza la predicación allí mismo, en Damasco. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, nos dice que predicar a Jesús siempre nos traerá problemas. Miren qué interesante. Pablo era el perseguidor, va para Damasco. Y ahora en cuestión de días, ya no era perseguidor, sino predicador. Pero tú quieres tener serios problemas, vuélvete un predicador. Porque este Pablo, que antes era perseguidor, ahora era un predicador. Como perseguidor de cristianos, las autoridades de Damasco y los ancianos y los sacerdotes estarían felices con él. Pero como predicador lo mirarían como un enemigo. Y mira lo que dice Hechos 9:24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Es que Pablo inmediatamente recibió el Espíritu Santo. Con todo lo que él conocía de la palabra, comenzó allí mismo a predicar en Damasco. Comenzó a predicar, a hablarles del amor de Cristo, a hablarles que Cristo había ido al cielo y que vendría por segunda vez. Era la esencia del Evangelio. Comenzó a hablarles del amor de Cristo Jesús a todos. Y esa esencia del Evangelio es la que comenzó a ganar no solamente seguidores de Cristo, sino que enemigos de la verdad. Inmediatamente habían enemigos para San Pablo. Nos dice que planearon matarlo. Y para poderlo matar, vigilaron todas las puertas de la ciudad. Para en el momento que quisiera salir, lo agarrarían y lo matarían. Pero fíjense que siempre con los problemas, Dios pone una solución. Nos dice el versículo 25,
Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Es decir, los mismos que en otro tiempo iban a ser sus víctimas al perseguirlos, ahora siendo cristianos y amenazados de muerte, estos cristianos que ahora eran discípulos de Jesús, a quienes ahora Pablo les está dando estudios bíblicos, ahora ellos son los que buscan y planifican la fuga del apóstol Pablo de Damasco por las murallas en una cesta. ¿Y hacia dónde cree que se fue Pablo? Porque podríamos pensar, bueno, ahora el apóstol Pablo se fue, seguramente se fue a un lugar donde nadie lo molestara o nadie lo capturara o nadie lo fuera a matar. No, en vez de irse para Tarso, su ciudad natal, él estaba tan lleno del Espíritu Santo que él quería seguir predicando el Evangelio. ¿Y saben a dónde se fue? Se fue más ni menos a la ciudad centro de la persecución de los cristianos de aquel momento, a la ciudad de Jerusalén, a donde él iba a recoger las autorizaciones para perseguir cristianos, al Sanedrín, a los miembros de los ancianos de la iglesia, de los sacerdotes del templo. Allí iba a solicitar permiso, autorización y firmas para ir persiguiendo cristianos y matándolos. Se fue a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, miren qué interesante, capítulo número 9, versículos 29 y 30, dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Imagínense que el apóstol Pablo, ahora lleno del Espíritu Santo, estaba en Jerusalén, donde rápidamente comenzó a tener enemigos. ¿Por qué? Porque los antiguos amigos ahora eran enemigos. Ahora, en vez de buscarle para darle autorización que persiguiera cristianos, ahora procuraban matarlo. Y cuando los hermanos vieron esta situación en Pablo, fueron y lo sacaron a escondidas y se lo llevaron hasta Cesarea, y allá en Cesarea lo enviaron para Tarso, la ciudad donde él había nacido y crecido. Pero no fue por mucho tiempo, porque más adelante vamos a estudiar que fue nada más unos días. Y en esos días el Espíritu del Señor le comenzó a traer ideas a su mente para que comenzara a proyectarse a hacer cosas grandes en la vida cristiana. Hermanos, en la vida cristiana tenemos que hacer cosas grandes. Tenemos que dejar un legado, una huella, para que los jóvenes que van atrás de nosotros se inspiren en ese ejemplo y quieran llevar a la obra hasta los confines de la tierra. Y eso fue lo que Pablo estaba haciendo ahora. Había sido salvado de Jerusalén, pero ahora había llegado a Cesarea. Y en Cesarea estaba, y allí lo estaban esperando seguramente, porque Pablo llegó a predicar y a predicar. Después se tuvo que mudar a Antioquía, y ahí vamos a ir viendo cómo el apóstol Pablo comenzó a desarrollar su ministerio. Cómo comenzó a escribir sus cartas, cómo comenzó él a viajar y a predicar la palabra del Señor. En este estudio que hemos tenido en este momento, hemos aprendido varias cosas. Hoy hemos aprendido varias cosas de las predicaciones del apóstol Pablo. Pablo predicaba de Cristo Jesús, pero sobre todo debes entender esto, que para predicar a Jesús necesitamos al Espíritu Santo. Cuando tú y yo predicamos a Jesús sin el Espíritu Santo, entonces son palabras vanas, no tienen sentido, no tienen efecto,
no impactan corazones. Pero cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo, nuestras palabras, la palabra de Dios, será canalizada a través de nuestra boca e impactará a muchas personas y traerán a muchas personas a los pies de Cristo Jesús. Por lo tanto, para predicar a Jesús necesitamos al Espíritu Santo. Eso es lo primero que aprendemos de este estudio. Número 2, si predicas a Jesús y su verdad, créeme, siempre vas a tener serios problemas, pero junto a ellos también vendrán las soluciones. Y número 3, en este estudio hemos aprendido que hay que predicar y hay que seguir predicando. ¿Saben por qué? Porque solamente la predicación, ir por diferentes lugares, ir a otros pueblos, ir a otras naciones, ir por todos lados predicando el Evangelio de Cristo, nos garantiza ser discípulos del Señor Jesús. Y en esta hora yo te quiero invitar para que seas parte de la predicación activa de Cristo Jesús. Seas parte del grupo del ejército de soldados, discípulos y apóstoles de Cristo. En este tiempo, nuestra iglesia tiene pastores, misioneros, maestros, laicos, directores de departamento, y todos ellos han sido llamados para poder llevar a cabo la predicación del Evangelio de Cristo a todo el mundo. Por esa razón es que yo estoy aquí hablándote a ti que me estás viendo en este momento, diciéndote que es el momento de renunciar al pecado, dejar de ser llenos del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo salir juntos a predicar y a llevar el mensaje de salvación a otras personas por medio de la predicación, de la testificación, de cómo vives, del ejemplo. Necesitamos llevar el mensaje de Cristo Jesús. Hoy te quiero invitar para que seas parte de ello. Escríbenos, déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal, sé parte de nuestra comunidad, sé parte de nuestro ministerio y sigue predicando, sigue predicando. Ve por todas partes y predica, porque tú y yo hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Cristo. Pero no olvides, antes de ir a predicar, asegúrate estar lleno del Espíritu Santo. Oremos. Querido Dios y Padre eterno, gracias, Señor, te damos en este momento porque tú nos has dado el privilegio de poder estudiar la Biblia y este hermoso estudio que tiene que ver con la conversión de Pablo, de cómo comenzó sus primeros pasos como predicador, cómo se enfrentó a problemas tan pronto como inició, pero cómo venció. Y finalmente, el galardón de la justicia está reservado para él. Hoy queremos nosotros también aprender de esa experiencia, de ser hijos tuyos en todo momento, de haber sido llamados para cosas buenas, para expandir tu evangelio en todo el mundo. Señor Jesús, por favor, acéptanos como hijos tuyos y ayúdanos a hacer siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz. Blah.
Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciega ya más. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en